Aquí hay muchísima gente que logra evadir la justicia y obtener impunidad. En esta comisión policial actuaron muchísimo más de 6 funcionarios. Muchísimo más de 6 funcionarios, dicho por los mismos acusados en la audiencia de juicio. En total eran como 20. Ellos dicen, nosotros éramos entre 15 y 20 funcionarios. Entonces, dicho por ellos mismos, no es un invento que hice yo, no es un vicio del expediente, eso está dicho y eso puede ser verificado. Reposan los expedientes Reposa y es un testimonio de ellos mismos. Y al final condenaron a 6. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se judicializa el caso, ellos son presentados el 4 de abril, estos 6, y se les decreta una privación de libertad por los delitos de homicidio intencional calificado por motivo fútil y con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, agavillamiento y omisión al socorro. Entonces ellos son privados en ese momento, bueno, los trasladan al FAES de Guarena, ahí se la pasaban haciendo parrilla, entraban y salían. Yo comencé a hacer diligencias, los trasladaron luego a la FAES de Caricuao, más o menos sucedía la misma situación, luego fueron trasladados a la zona 4 y luego a la zona 7, que es donde están hoy. En Boleita. En Boleita. Hay un mandato judicial en el día de la audiencia de presentación que dice que tienen que ser trasladados a Yare 3. Que nunca fueron trasladados. Hasta el sol de hoy eso no se ha ejecutado, hasta el sol de hoy. Estamos en el año 2024, estamos en abril y eso no se ha ejecutado, han pasado 5 años. Esperando ahora que resultaron condenados, vamos a esperar que las autoridades de la PNB ejecuten el traslado, que es un mandato judicial. El caso también tuvo 3 recusaciones de juez. Sí, entonces fíjate, se hace esa primera, se judicializa, se privan, y luego viene la fase de preparatoria, que se llega a... Ellos han estado defendidos hasta la fecha, por 24 abogados privados han pasado por la causa a defenderlos. ¿Por qué tantos cambios de Bueno, porque ellos, a medida que ha pasado el tiempo y ellos no han obtenido libertad y lo que han querido, ellos han ido cambiando la defensa privada. Hasta que ven como con un abogado que dé con una tecla o no sé, consigan un contacto. Ellos quisieran que llegue un abogado con una varita mágica o llegue y los absuelvan de todo lo que hicieron, de todas estas locuras que hicieron, que no hay una solución, no va a haber nunca una solución porque eso está ahí. Eso no se puede borrar. Esas actuaciones son contundentes, las pruebas sobran pruebas para condenarlo. Así aleguen lo que aleguen. Entonces, bueno, ellos han ido cambiando defensores. En esa etapa se difirió 7 veces la audiencia preliminar hasta que se logró hacer la preliminar. Le desestimaron 2 delitos, el agavillamiento y la omisión del socorro, se les desestimó y se decretó pase a juicio. Vino la pandemia. No hubo, en ese periodo de la pandemia no hubo aperturas a juicio. Luego se apertura el juicio en el 2022. Pasamos todo ese año en juicio, evacuando prueba por prueba. Ya cuando íbamos a entrar en fase de conclusiones, se plantaron los familiares de ellos en las afueras del circuito judicial con pancartas diciendo que Fernando y Eligio eran ladrones de carro, extorsionadores, no sé qué. Atacaron a los fiscales, atacaron a la juez de la causa, abrieron un Instagram y dijeron que yo le daba dinero a la juez de la causa en ese momento. Sí, este es corrupto, y le sacaron la foto, o sea, te someten al escarnio público, te atacan. Y no es fácil, si tú vives en esa localidad, que una banda de un escuadrón de exterminio te ataque. La juez terminó renunciando por miedo y el juicio se interrumpió la primera vez. Eso es en el 2022, en noviembre del 2022. Ya el juicio estaba, que el resultado iba a ser el mismo que ahorita. Comienza un nuevo juicio en el mismo diciembre. O sea, hubo como en ese circuito judicial que uno de los acusados era alguacil, el mismo que tiene los antecedentes penales, era alguacil en ese circuito. Entonces ellos entraban para allá como que si, bueno, mira, como que iban para un picnic. O sea, sin esposas, nunca fueron esposados, los trasladaban en carros sin ningún tipo de seguridad. O sea, con privilegios que ningún preso común, y ahí quiero hacer un énfasis, porque yo soy abogado litigante, y tú ves los presos comunes vestidos de amarillo, vestidos de azul, esposados, porque hay directrices que tú no puedes trasladar a 6 presos que están en una causa de homicidio sin esposas, porque bueno, son peligrosos, son hombres que mataron a otros hombres. En toda esta fase de juicio, ¿dónde está Jonathan Coraspe? Jonathan Coraspe, después que se le tomó la prueba anticipada, se fue del país. La fiscalía trató de contactarlo y los tribunales trataron de contactarlo para que rindiera su declaración en juicio. Y su hermana dijo que él se había ido del país hace mucho tiempo por miedo. Su hermana, su papá, distintas personas allegadas dijeron, él se fue enseguida. Pero él también está siendo investigado, sí, y en teoría tiene que responder ante la justicia. O sea, está prófugo en este momento. Sí, correcto. Entonces, comienza un nuevo juicio inmediato, donde yo ni siquiera me habían citado. Y mire, ¿dónde está usted?
¿Y por qué usted no ha llegado? ¿Para llegar para dónde? Es que va a empezar, hay una apertura de juicio hoy, pero es que a mí no me han notificado. O sea, se vio de manera acelerada y eso sí fue una irregularidad, que comenzaron nuevos juicios tan rápido en diciembre, que se sabe que en diciembre no hay receso judicial, pero sí hay un periodo vacacional donde si el juicio no continúa al día número 11, se interrumpe. Sin embargo, el juicio se aperturó nuevamente, viendo todas las irregularidades que venían pasando desde el inicio del proceso, de que son conformes a la ley, que son obstaculización del proceso, que estás intimidación. Muchísima intimidación, porque cada vez que había una audiencia iba el FAES completo, me tomaban fotos, me grababan videos, me amenazaban por teléfono, mil cosas. Yo hice una solicitud ante el TSJ para que se sacara la causa de ese circuito judicial y se enviara a otro circuito judicial. El TSJ, eso es un mecanismo establecido en la ley. Eso es un caso que reúne por la gravedad de los delitos, por la conmoción pública que hubo y por el peligro de obstaculización que había de que el proceso se llevara en sana paz, porque como decide un juez que afuera tiene 40 FAES enfusilados que lo están viendo, como un fiscal se baja ahí y lo están tomando fotos. Y donde ellos tenían el comando. Entonces, bueno, el TSJ acuerda conlugar la solicitud de erradicación y en marzo se envía la causa al circuito judicial de Caracas. En mayo comienza un nuevo juicio, un segundo juicio. Ese juicio transcurre durante el tercer juicio, el segundo a raíz de la erradicación se interrumpe el segundo juicio. Comienza un tercer juicio que transcurrió hasta noviembre del 2023, justo cuando íbamos a llegar a conclusiones nuevamente. Ya la condena, por así decirlo. Sí, cuando concluyes, o sea, tus alegatos finales y viene la sentencia, sea absolutoria o condenatoria, pero viene la sentencia. El juicio se volvió a interrumpir. O sea, ¿Y por qué esta vez? La juez se fue de vacaciones de manera inexplicable y no volvió. Entonces transcurrió el lapso, se rompió el principio de inmediación y bueno, mira, se interrumpió el juicio nuevamente. Otro año perdido de lucha, porque bueno, te puedo decir que cada vez que tú vas a una audiencia pierdes el día completo esperando que se haga la audiencia, porque el sistema judicial está en crisis. Pues el sistema judicial no es perfecto, entonces tienes que esperar que llegue el traslado, tienes que esperar que asignen salas, tienes que esperar que lleguen los expertos. O sea, es sumamente complicado llevar un juicio adelante en este país, sumamente complicado. Sin embargo, ya ese juicio estaba por terminar, se interrumpió en enero, y en febrero del 2024 de este año, nombran una juez suplente y en febrero del 2024 comienza el nuevo juicio, se comienzan a evacuar las pruebas y al mes recusan a la juez, porque el juicio avanzó. Yo hice una solicitud especial de que esta vez, mire, tenemos 5 años en un proceso judicial que avanza muy lento, por favor, mira, somos las víctimas, mi mamá sufrió de cáncer a raíz de la depresión tan grande. También hay que decir que María de los Ángeles falleció durante todo este proceso. A los 9 meses María de los Ángeles se murió. ¿Se murió de qué se murió? De tristeza, porque se sentía culpable, porque la operación de esta estafa que derivó en la muerte de los muchachos, bueno, fue por intermedio de ella. Ella me acompañó todo lo que pudo durante todo ese tiempo, hacer diligencias, pero llegó un momento que entró en crisis y se murió, en enero del 2020. Duró 9 meses y se murió. Entonces las consecuencias no se limitan solamente a las víctimas, sino que estos 6 personas que asesinaron a nuestros seres queridos nos destruyeron la mitad de la vida. Porque bueno, sí, hoy están condenados a 30 años, pero ¿quién me devuelve a mi hermano? ¿Quién me devuelve a mi amigo Eligio? Porque era mi amigo. ¿Quién devuelve a María de los Ángeles? ¿Quién devuelve a María? ¿Quién devuelve también esa paz que tenía esa familia, toda la familia? Tú que tienes a tu mamá con cáncer, tú sabes lo que implica quimioterapias, radioterapias, operaciones. El daño patrimonial, económico es irreversible, porque tienes que gastar dinero, tu ánimo, al mismo tiempo tienes tu familia. Eres afectado desde todo punto de vista. Entonces las consecuencias de este accionar no se limitan a que las personas murieron. Es una tragedia global. Entonces, bueno, transcurrió este nuevo juicio de manera célere. Cuando estábamos acercándonos al fin de la evacuación de las pruebas, hubo una recusación formulada extemporáneamente. Eso lo hicieron ¿con qué finalidad? Que se volviera a interrumpir el juicio. Porque bueno, el expediente siempre va a ser el mismo. Los expertos van a ser los mismos o van a ser otros intérpretes, porque hay unos pero en manos de otro juez. Sí, pero el resultado va a ser el mismo, porque esas pruebas que están ahí no se pueden cambiar. Que si la cadena de custodia, no, todo se hizo conforme al manual de cadena de custodia, exactamente como señala la ley. Que lo digan por ahí, que el expediente, bueno, pero demuestren los vicios, porque no lo detuvieron 5 años de proceso judicial para denunciar cualquier situación. Entonces ahora, como están condenados, como no pudieron obtener impunidad, entonces ahora sí está irregular. Si hubiesen salido ¿Cuándo fueron condenados? Bueno, fueron condenados el día 12, es una audiencia que duró 12 horas,
¿Por qué duró 12 horas la audiencia? Primero porque la defensa llegó tarde. La defensa entonces llegaba a la hora que quería. Sí, los familiares dijeron que ellos no tenían ningún abogado, entonces tuvieron que designar a uno. Tuvieron 24 abogados. Ese día de esa última audiencia, uno de los abogados, mientras estábamos en la audiencia, que hubo un receso, porque teníamos 4 horas ya evacuando pruebas, etcétera, hubo un receso de 5 minutos y el abogado abandonó la defensa. No es que estaban sin abogado, el abogado abandonó la defensa. ¿Y por qué la abandonó? Bueno, una táctica, una vez más, una táctica dilatoria para que se interrumpiera la audiencia o se interrumpiera el juicio. ¿Qué dice la ley? Cuando la defensa se declara abandonada, como en este caso lo fue, se te designa un defensor público porque tú no puedes estar en estado de indefensión. Eso es lo que dice el Código Orgánico, eso es lo que dice la Constitución de la República. Pero ellos pretendían que se paralizara el proceso. Sí, una vez más que se interrumpa porque el resultado no es favorable. Entonces el resultado nunca va a ser favorable porque asesinaste a 2 personas y quieres obtener impunidad. Entonces, bueno, como te decía, hubo una primera recusación, luego que fue contestada esa recusación de inadmisible por extemporánea, hubo una segunda recusación que también fue contestada de inadmisible por extemporánea. ¿Por qué extemporánea? Porque las recusaciones se tienen que plantear hasta un día antes de comenzar el debate oral y público, antes de comenzar el juicio, no durante. Porque tú tienes que tener, las razones están especificadas en el código, y estas no fueron razones, ni las razones ni los tiempos. Viene una penúltima audiencia, entonces vuelven, los acusados se paran cantando el himno nacional, le dicen a la juez en plena sala, primero insultaron a los expertos del CICPC que estaban afuera, que los insultaron. Luego entraron a la sala y en el momento de comenzar la audiencia, los abogados opusieron mil artilugios jurídicos que todos fueron decretados sin lugar, porque es que no hay razón para decretar que se paralice la audiencia ni el juicio. Después entonces los acusados se pararon a cantar el himno nacional y dijeron a la juez que era una corrupta, que yo le daba dinero, que era una corrupta, que tú hasta cuándo tú le recibes real a este tipo, así mismo, pues, o sea, con ese desparpajo ante el Poder Judicial, con esa falta de respeto. Entonces se fueron desalojados de la sala por declararse contumaces. Pues, ¿qué es con la contumacia? Es una situación de rebeldía donde los acusados y respetan la autoridad del Poder Judicial, que es el administrador de justicia del Estado. En esa oportunidad fueron retirados de la sala y se celebró esa audiencia, se evacuaron los medios de prueba y se fijó luego otra audiencia de continuación. Cuando se abandona la defensa es cuando te digo que esa última audiencia que hubo, donde se terminaron de evacuar las pruebas y donde se fue a conclusiones, y el resultado de esa audiencia fue que 3 de ellos, Alexander Uzcategui, Richard Sánchez y Mayfer Díaz, fueron condenados por los delitos que te mencioné, por homicidio intencional calificado, por uso de arma orgánica y por simulación de hecho punible, fueron condenados a 30 años. El resto eran cómplices necesarios y fueron condenados a 23 años y 8 meses. Fíjate tú, el sistema judicial en este caso nos hizo justicia, pero fíjate, ellos reclaman que hay una pena excesiva. No hay una pena excesiva. Primero, que esa es la dosimetría penal correcta, donde, por ejemplo, Richard Sánchez, siendo reincidente, le tocaba un aumento considerable de la pena, pero bueno, ya el límite es 30 años, no lo puedes condenar a más. Y lo otro es que son dos víctimas fallecidas. Si tuvieras en otro sistema judicial, no solamente que la pena sería mayor, sino que la pena sería separada por cada víctima. Sí, serían por cada uno. Sí. Tú ves que la gente muchas veces dice, bueno, le metieron 4 cadenas perpetuas. Bueno, pero es que mató 4 personas, fue una masacre. Agarró un fusil y se metió en un colegio y mató 10 personas. Entonces, que tiene que por separado. Son cosas del sistema judicial que aún tienen que ser corregidas. Pues, ahora, hoy mismo están imponiendo de la pena a los acusados. Seguramente apelarán y estamos esperando también que en efecto se ejecute el traslado al penal correspondiente. A Yare. A Yare 3. Porque donde ellos están detenidos gozan de beneficios, hacen fiestas, entran y salen. Ahí están las fotos. Porque, o sea, imagínate que es tan absurda la situación que uno de ellos abrió un TikTok y se tomaba fotos y videos fuera del... Eso lo tengo yo ahí, eso lo reporté yo a Fiscalía.